Bienvenidos a un episodio más de Alimentos Saludables y su entorno. Aquí hablamos de lo que implica satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación y salud. Comunidad. Producción natural. Adquisición y consumo. Y un entorno solidario entre todas las partes participantes. Hola, bienvenidos a un episodio más de Alimentos Saludables y su entorno. El tema para este episodio de hoy está dentro del entorno de producción. En él hablaremos sobre agricultura industrial, una breve historia, qué es, a dónde va y cómo todo esto nos afecta a nosotros a través de los alimentos que se producen o la comida que se produce en ese sistema industrial. En los temas que tocaremos son los elementos comunes en todos los métodos ancestrales de agricultura. El paquete tecnológico de la agricultura industrial. El porqué de la agricultura industrial, a dónde va. ¿Y qué sigue después de que la agricultura industrial agote su propuesta? En el podcast anterior hablé sobre los elementos comunes en todos los métodos tradicionales de agricultura que se desarrollaron a lo largo del planeta. Estos elementos eran pocos, pero fundamentales. Lo importante es que se derivaban de las leyes físicas, biológicas y ecológicas del planeta Tierra. A pesar de que había una gran diversidad de estos sistemas o estos métodos, todos compartían esos principios que digamos son planetarios. 1. La dependencia de la fotosíntesis y la energía solar. Sin sol no hay producción. 2. El uso del suelo como un medio de cultivo, como el lugar donde sucede el cultivo. 3. El manejo del agua o el uso del agua para la producción y, obviamente, el conocimiento para este manejo. 4. Selección y domesticación, sea de semillas o de animales para la producción. Los ciclos biológicos y temporales. Los ciclos diarios, mensuales, anuales. 6. El trabajo humano, o sea, la necesidad de la mano de obra y su evolución a incluir a los animales y posteriormente la mecanización. 7. La gestión de la biodiversidad y sus riesgos. 8. Conocimiento tradicional acumulado y transmisión cultural del mismo. Estos conocimientos los entendemos como los métodos de agricultura que existían en ese tiempo. Bien. Eso es con respecto a la agricultura basada en la naturaleza, en la agricultura colectiva, pero a nivel escala familiar, quizás comunitaria. Pero a partir de que la humanidad se movió a industrializarse y la industrialización empezó a volverse el modus operandi de prácticamente toda actividad realizada en el planeta, la agricultura no quedó fuera. El objetivo en la agricultura industrial, por supuesto, siempre fue el negocio. No era, aunque se argumenta que era para saciar las necesidades humanas de alimentación, puedo decir sobre ese sistema de agricultura industrial es que este se volvió un paquete tecnológico uniforme que se empezó a aplicar a lo largo de todo el planeta en todo tipo de climas, geografías, condiciones. Para alcanzar este objetivo se requirió desconectar a todos los métodos tradicionales de la naturaleza, de estar basados en las leyes de esa naturaleza, de la física, de la biología,
de la ecología, incluso de la naturaleza misma, como eran las condiciones ecológicas locales del sol, del agua, del suelo, los ciclos de los elementos nutrientes, los ciclos naturales de los días, meses, años, el clima producto de esos ciclos, de la biodiversidad micro y macro. Esta intención de tecnificar, industrializar la agricultura se fue construyendo sobre la base de un único sistema tecnológico. Aunque tiene sus variantes, es un sistema. Y ese sistema pues está fundamentado en diferentes elementos. Estos son los elementos de los que vamos a hablar y que hacen dependiente a todo agricultor de las cadenas industriales de insumos, maquinaria, energía e incluso económicamente del crédito o de la moneda fiat. ¿Cuáles son los elementos de este sistema tecnológico? Bueno, el primero es obviamente un monocultivo. En lugar de tener una diversidad y variedad de cultivos, por ejemplo una huerta, en lugar de tener familiar, en lugar de tener todo tipo de árboles para proveer de diferentes frutos, alimentos a lo largo del año, se establece un único cultivo, un monocultivo. Pero como este sistema lo que busca es alcanzar una escala industrial, entonces esa escala también se aplicó al campo. Y se ha buscado desde su inicio ir desapareciendo la agricultura familiar, la de pequeña escala. Y en su lugar es practicada por grandes empresas, corporaciones gigantes que están en muchos países o en todo el planeta, que son globales, y pueden llevar a cabo esto que estamos hablando. Cultivar solo una especie en miles de hectáreas y a menudo de una sola variedad. El argumento que se utiliza dentro de la industrialización es que cultivar una sola variedad en una gran escala va a facilitar la mecanización que se utiliza para realizar las labores del campo. También facilita la aplicación uniforme de insumos. La forma que se aplica hoy día pues ya son drones, antes eran avionetas o aspersoras mecanizadas. Y por supuesto también ayuda a que la cosecha sea estandarizada. Cuando tienes un solo cultivo y una sola variedad es muy simple. Si tienes una diversidad pues es más esfuerzo, más trabajo, más cuidado. Un segundo elemento de este sistema tecnológico industrial globalizado son las semillas. Semillas que no están ya en manos del campesino, que no son productos de selecciones a lo largo de generaciones y que no son propiedad de ellos tampoco. O sea, no las almacenan, no las guardan para el siguiente ciclo. Y por supuesto, estas semillas que ahora determinamos como híbridas, y actualmente hemos pasado a la modificación genética de esas semillas, tienen otra característica: son patentadas, son propiedad particular de una empresa, por ejemplo. Y si alguien de los agricultores empieza a guardar esa semilla, pues es sujeto a demandas, multas, etcétera, porque como son propiedad, son patentes, él no tiene el derecho a hacerlo o no se le permite hacerlo, salvo, con riesgo a castigos por hacerlo. Estas variedades, el propósito de crearlas, es seleccionar o diseñarlas con ciertas características que les permitan responder, por ejemplo, intensamente a los insumos industriales que el paquete incluye, como son los fertilizantes o también el agua. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque ya empezamos a ver que todo este manipuleo de la industria lo que va creando, o sea, ellos lo hacen con el propósito de la producción, pero termina afectando al producto.
Entonces resulta que debido a esto que estoy explicando ahorita, al uso intensivo de insumos como fertilizantes y agua, el producto que ellos comercializan después también a través de sus puntos de venta industriales son productos muy grandes pero muy llenos de agua y por eso se pudren rápidamente, se descomponen rápidamente. También el uso excesivo de estos fertilizantes que los hacen crecer, desarrollan cierto aspecto, o sea, desarrollan el aspecto que es el tamaño, el volumen, pero otros como son el contenido de los nutrientes se quedan abajo, porque los fertilizantes no trabajan para eso, trabajan para darle la apariencia, no trabajan tanto para darle o sea, capacidad nutritiva a los minerales. Estos se van perdiendo en el proceso. Bien, regresando al tema de las semillas. Los agricultores perdieron sus semillas y lo que es importante de esas semillas propias es que eran adaptadas a unas condiciones particulares del productor basadas en su región, en su clima, en el tipo de suelo, y eso le daba al productor unas plantas que tenían unas capacidades, una resiliencia, una capacidad de adaptación o de resistencia o de adaptación más bien al clima y a las condiciones ecológicas del entorno. Y por supuesto, ahora que se usan solamente semillas propiedad de empresas, el productor debe comprarlas cada temporada a esas empresas. El tercer elemento son los fertilizantes sintéticos. Una planta puede llegar a utilizar diferentes nutrientes. En el caso de los minerales puede llegar a requerir hasta 60 diferentes tipos. Sin embargo, la industria solamente provee 3: nitrógeno, fósforo y potasio. Y los fertilizantes sintéticos que ellos están produciendo solamente se concentran en esto. En las últimas décadas empezaron ya a integrar lo que ellos le llaman nutrientes menores o elementos menores, porque pues ya empiezan a reconocer que si bien pueden crecer las plantas con solo estos 3 nutrientes, en realidad esos otros nutrientes tienen beneficios en otros aspectos del desarrollo y cultivo, como por ejemplo la polinización o la floración. Bien, estos nutrientes sintéticos sustituyen a aquellos otros naturales, como son el estiércol, la composta, las plantas leguminosas fijadoras de nitrógeno o la diversidad de plantas que aportan diferentes nutrientes en el suelo, porque ellas los extraen, que cuando mueren y se reciclan quedan en la superficie del suelo. Los cultivos producidos usando semillas industriales requieren de altas dosis de estos fertilizantes sintéticos para cumplir sus promesas que hacen al agricultor de alto rendimiento, con consecuencias de elevar los costos de producción, porque en un método tradicional no se necesitan los fertilizantes sintéticos, pero aquí sí, y esto representa un porcentaje muy alto de los costos de producción. Obviamente, con toda la suma de estos, de la alza o de la inclusión de nuevos costos de producción, los agricultores terminan reduciendo su margen de utilidad. Y si bien es cierto que aumentan su rendimiento con costos más elevados, pues el margen de utilidad se baja. Y eso también representa para el agricultor el uso de los fertilizantes sintéticos una dependencia a industrias de la petroquímica. O sea, vamos viendo que cada elemento incorporado o modificado que probablemente existió en la producción natural, ahora dentro de la agricultura industrial cambió de ser proveído por la naturaleza, aportado por la naturaleza, obtenido de la naturaleza, a tener que ser adquirido de una industria petroquímica. Si hablamos de hasta 8 elementos, 9, pues todos ellos que el agricultor pequeño
familiar, en los huertos familiares o comunitarios, no se utilizan. Ahora son 8 elementos más que ahora se tienen que pagar. Entonces podemos empezar viendo que es como una especie de transferencia de riqueza, de la riqueza que el productor originalmente generaba para sí y su familia, ahora se va para la industria. Bien. El cuarto elemento son los agrotóxicos o SIDAs. SIDA es una palabra que quiere decir muerte. Entonces, pesticida, muerte de los pestes o plagas. Herbicida, muerte de las hierbas. Fungicida, muerte de los hongos. Nematicida, muerte del nemátodo. Campesinocida, muerte del ese no. Control de plagas, enfermedades y malezas son las actividades para las que utilizan venenos en lugar de los mecanismos biológicos y ecológicos, de los depredadores naturales, del uso de policultivos, del manejo del hábitat o simplemente estos problemas en la naturaleza se encarga de resolverlos o de regularlos. Existen esos insectos, esas bacterias, esos hongos o esas otras hierbas, pero no representan un problema, porque es un sistema que los integra, que reconoce que toda esa diversidad es parte del ecosistema. Es solamente cuando llega la industria que decide que estos elementos biodiversos son los enemigos del agricultor y deciden empezar una guerra. Inclusive en la agricultura se habla mucho de guerra contra esto, combatir, pelear, lucha, en fin. Vemos que además estos venenos que se utilizan, estos SIDAs, es ilógico pensar que si la planta es capaz de absorberlos, que se van a desvanecer en el aire por magia de la industria, cuando en realidad todo esto es acumulativo. Entonces se aplican a la planta, pero la planta, no sé, cosechas la fruta y por un lado el veneno se va en la fruta hacia el consumidor, pero por el otro lado se queda en la planta, que cuando muere se integra al suelo y se va acumulando en el suelo. Luego vienen nuevas plantas y esos pesticidas pueden durar en el suelo décadas, 10, 20 años, 30 años, dependiendo de condiciones, situaciones. Pero estando en el suelo, cada nueva planta que se siembra ahí absorbe esos venenos. Y nuevamente, si es absorbido por la planta, de la planta puede ir a los animales, si es que va a ser para alimentar animales, y se acumulan en los animales, y de los animales pasan a las personas que se alimentan de esos animales. Entonces esos venenos van pasando de una entidad a otra, de un ser vivo a otro, y al final terminan en las personas. También es cierto que este método de los monocultivos basados en semillas patentadas es un campo propicio para que estos microorganismos, estos insectos, se propaguen fácilmente entre ellos, lo que no sucedería en un cultivo natural. El quinto elemento es la mecanización intensiva. Es el uso generalizado de tractores, cosechadoras, sembradoras, aspersoras, todo tipo de maquinaria que pueda sustituir a mano de obra y que les permita operar a gran escala en forma estandarizada. Obviamente, eso exige el uso de combustibles, piezas de repuesto, mantenimiento industrial, campos adaptados a la maquinaria, etc. El sexto elemento son los sistemas de riego, intensivo y controlado. Las variedades de alto rendimiento que se utilizan en la agricultura industrial y ganadería, las razas de animales, suelen ser más exigentes en agua, lo que refuerza la dependencia de obras hidráulicas, energía para bombeo, canales, pozos, en fin, es el aumento del consumo del agua.
7. Estandarización de prácticas y paquetes tecnológicos. En lugar de que el paquete tecnológico se adaptase a la región, al ecosistema, al suelo, este mundo industrializado de prácticas agrícolas y ganaderas lo maneja al revés. Es decir, todo el entorno digamos, el establo o el rancho agrícola se tiene que adaptar a estas prácticas, se tiene que modificar, se tiene que industrializar, se tiene que tecnificar para poder adaptarse a los paquetes tecnológicos que se venden uniformemente en todo el planeta. 8. Pérdida de la fertilidad y salud del suelo. Una gran degradación del suelo, pérdida de la fertilidad del suelo debido a que ya no hay la biología, el suelo ya no está vivo. Cuando el suelo muere, la fertilidad no sucede porque la fertilidad la realizan los microorganismos del suelo. Así que esta pérdida de biodiversidad y esta desconexión de las leyes ecológicas y del entorno local es lo que causa la destrucción del suelo. 9. Reducción de la utilidad, en parte debido al aumento de costos. Si bien ellos prometen el aumento de la productividad, no te explican que todos estos 8 elementos que yo acabo de mencionar, que antes se obtenían o se proveían por parte de la naturaleza, ahora es necesario adquirirlos de un proveedor industrial, no de la naturaleza, ahora de una industria. Por ello hay que pagar por todo esto. Bien, resumo lo dicho hasta ahora. El monosistema industrial resolvió temporalmente el problema de la escasez de alimentos para una población que iba en crecimiento. Pero, en la práctica lo que hizo fue externalizar costos ecológicos, sanitarios y sociales enormes. ¿Qué quiere decir externalizar? Quiere decir que son daños que creó con su sistema y su economía del sistema, que se niega a absorber el daño que causó de este tipo, ecológico, sanitario y social. Y estos entornos ecológicos, sanitarios y sociales, por ejemplo, un río dañado, contaminado. Esto no lo absorbe el sistema industrial de producción. Eso se lo deja a que lo resuelva la comunidad que habita en ese ecosistema. Ha creado un sistema alimentario de alto rendimiento a corto plazo, pero de baja resistencia, resiliencia y elevada dependencia de recursos no renovables y de la industria. Muchas de las consecuencias negativas, degradación de suelo, pérdida de biodiversidad, alteración de los ciclos biogeoquímicos, impactos a la salud, son acumulativos y se están volviendo cada vez más evidentes. Por eso existe un creciente consenso a nivel humanidad sobre la necesidad de transitar hacia sistemas más regenerativos, diversificados y basados nuevamente en principios ecológicos. En pocas palabras, el sistema de producción industrial globalizado, por su propaganda, se ha colocado donde está, o sea, sustituyendo todos los sistemas naturales, pero en la práctica esto lo único que ha llevado es a una dependencia enorme de la población a esos sistemas que tienen implicaciones destructivas en términos ecológicos, sociales, de bienestar de la población. Y, por supuesto, sus productos alimenticios pues no son nutritivos, no son alimentos saludables, son comida sintética que tiene graves consecuencias al consumirlas. Así que obligadamente es un sistema que está colapsando, que se va a cerrar porque la gente está tomando conciencia y poco a poco está moviéndose a los alimentos saludables y a los sistemas de producción
que están en armonías con la naturaleza. Podríamos decir que la agricultura industrial es una propuesta montada en un vehículo que va a toda velocidad hacia el precipicio y no es capaz de detenerse para reconsiderar lo que está haciendo y hacia dónde va, hacia el rumbo que ha tomado. El grave problema de esto es que ese modelo montó a gran parte de la humanidad en ese modelo, en ese vehículo. Y a pesar de que es evidente ya para ellos mismos, obvio, pero también para nosotros la población y por supuesto para los gobiernos, de que va hacia el precipicio y que no tiene sentido seguir ahí, hay que bajarse de él. Pero esta actitud que ellos tienen es prácticamente, no, nadie se baja, ahora nos vamos todos, o sea, vamos a llevarnos a todos y a donde quiera que vayamos, vamos todos. ¿Cómo se ha mantenido este sistema o cómo llegó a donde está? Pues porque obviamente paga una gran propaganda y compra voluntades y intereses de instituciones que se supone que trabajan para nosotros la humanidad y que deberían de estar diciéndonos realmente lo que es. Un ejemplo es que en su narrativa oficial el sistema presenta un aumento de producción de calorías bajo ese sistema industrializado como prueba de la superioridad sobre los sistemas tradicionales. Y también se posesionan como la causa principal de la reducción del hambre en el planeta. En realidad, esa propuesta o esa explicación es incompleta y engañosa por varias razones. Los sistemas tradicionales ya producían excedentes suficientes para la población y el nivel de complejidad social de sus épocas. Es decir, no faltaba comida. Así que no pueden ahora ellos venir a decir que ellos redujeron el hambre, porque es que no había hambre. Podrías preguntar, bueno, pero históricamente hay ejemplos de momentos o lugares donde hubo hambre. Estoy de acuerdo, existió el hambre en la historia, pero lo que hay que agregar a ese dicho es que esa hambre en la historia estuvo ligada con frecuencias a guerras, a impuestos excesivos, a acaparamientos, sequías extremas o inclusive rupturas sociales, pero no a una capacidad intrínseca de la agricultura basada en leyes naturales. Otro punto es que el gran aumento de la población mundial en el último siglo no es obviamente resultado de que la agricultura industrial hubiera proveído de suficiente alimento para ese crecimiento. Simplemente coincidió con avances en salud, en sanidad y en causas de mortalidad. La agricultura industrial acompañó y facilitó ese crecimiento de la población, pero lo hizo creando una dependencia en insumos externos producidos por las mismas industrias que apoyan la agricultura industrial y por un flujo constante de energía no renovable. Y esto, es lo que dije anteriormente, tuvo consecuencias sociales, ecológicas, que se externalizaron y que hoy es como un pasivo que se debe. Estás diciendo que ganaste dinero, pero te endeudaste en una forma irreversible y ahora no lo quieres pagar y lo que quieres es que la gente pague por ello. La abundancia industrial en gran medida también fue debido, o sea, su aumento de calorías, debido a pocos cultivos obtenidos a base de esta industrialización, como fue el maíz, la soya, el trigo, el arroz. Y las consecuencias, ya lo hemos dicho un par de veces, lo voy a repetir, fue la degradación
de los suelos, la destrucción de esa biodiversidad y de todos los servicios ecológicos que la biodiversidad presta en los suelos. O sea, un suelo vivo lo convirtieron en un cadáver, en una momia. Muchos de estos suelos que hoy vemos en la agricultura son suelos que si el agricultor deja de usar el paquete tecnológico no obtiene nada. Y no es porque la naturaleza no sea capaz, porque en mi rancho y en el de mucha gente que estamos en la producción orgánica, sí producimos sin necesidad de esos paquetes tecnológicos y producimos muchas veces en volumen por la diversidad, en mayor nutrición que lo que puede producir un sistema industrial. El sistema también provocó la reducción y la diversidad de esa y densidad de esos nutrientes de los alimentos. También, por supuesto, son responsables de la malnutrición debido a la comida chatarra, a la comida sintética, exceso de calorías vacías, el déficit de micronutrientes, además que conllevan el promover enfermedades metabólicas. Hoy el hambre que persiste es en muy alta medida un problema de acceso. Ya lo terminé diciendo en el podcast anterior. Si bien se habla de que hay más de 1.000 millones de personas en el planeta padeciendo hambre, también es cierto que hay una cantidad mayor, o sea, 1.500, 2.000 millones de personas con problemas de sobrepeso. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Estos se están comiendo la comida de los que le falta, o sea, pero la están comiendo en exceso y por eso están en sobrepeso. Entonces, no estamos hablando de falta de comida, estamos hablando de un problema de acceso, distribución, de pobreza, que no tiene nada que ver con la agricultura, de conflicto de poder, no de incapacidad productiva del planeta bajo métodos naturales o tradicionales. Bien, para cerrar este podcast voy a nuevamente hacer un resumen. Los métodos basados en las leyes naturales generaron abundancia excedente y relativa dentro de límites sostenibles durante milenios. O sea, no solamente lo hicieron, sino que se sostuvieron por cientos de años produciendo. El monosistema industrial generó una expansión en cantidad acelerada de calorías, transfiriendo los costos hacia el futuro, o hacia la sociedad. Esta expansión no demuestra una superioridad de ninguna forma por parte de la industria y sus métodos. Demuestra solamente una capacidad de sobreexplotar de manera en corto plazo los recursos de un planeta. Y esto lo vemos en Tapalpa, en Jalisco, en Jocotepec. Actualmente empieza a suceder en los Altos de Jalisco, donde llegan estos capitales a producir berries, moras, pero destruyendo el suelo, agotando el agua de la población, quitándosela a la gente local y contaminando de una manera excesiva esos suelos, el aire, el entorno y los mantos freáticos, para después alejarse a los 10 años y dejar ahí el cadáver del suelo que estuvieron sobreexplotando. Por último, es mencionar que exponemos esta información porque es importante entender qué cosa es un alimento saludable, por qué es importante consumirlo, qué beneficios tendré al consumir los alimentos saludables, dónde los puedo conseguir, dónde no los puedo conseguir, qué cosa no es un alimento saludable. Si no hay un conocimiento histórico de lo que es el proceso de la agricultura, no podemos entender lo que pasa hoy. Si no entendemos lo que pasa hoy, no podemos discernir, elegir de una manera consciente, responsable y benéfica para nosotros. Caemos en manos de la propaganda, de la publicidad, de la promoción industrial que hay por todos lados y terminamos sufriendo las consecuencias de esa carencia de nutrientes y de exceso de aditivos, coadyuvantes, venenos en la agricultura que nos llevan a un malestar
a una situación de carencia de salud, tanto en nosotros como en nuestras familias. Entonces, por ello, estoy haciendo estos podcasts abordando estos diferentes aspectos. Cada podcast lleva su nombre y se encuentran disponibles para ti, para todos ustedes, para que puedas ir explorando cada uno de ellos y conectando los hilos de esto que estamos platicando con la finalidad de que aprendas, entiendas y puedas elegir los alimentos saludables por encima de aquellos otros que no te son benéficos. Escúchanos nuevamente el próximo lunes a las 9 a.m. en el siguiente episodio de Alimentos Saludables y su entorno. Compártenos tu sentir y pensar escribiéndonos y enviando un comentario a lo hablado hoy. Marca que te gustó este episodio.